de nuestro corazón, presencia y suplicarte, Señor, que tú seas a través de tu Santo Espíritu guiando, Señor, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento y que tu palabra cumpla con el propósito, bendito Dios, que tiene que realizarse en la vida de cada uno de nosotros. Te suplicamos, Padre. Gracias, bendito Dios, que tú seas bendiciendo a nuestro pastor Huguito, a su esposa, a toda la iglesia, Jesús Fuente de toda verdad. Como también te pedimos, Señor, por el pastor Juanito, por su ministerio, por su familia, que tú le bendigas y que tu Espíritu Santo le guíe, bendito Dios, en todo tiempo. Gracias, Padre Celestial. Ponemos este tiempo en tus manos y te rogamos que tú seas dirigiéndonos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén. Amén, amén, qué hermoso. Ahí está en vivo y en directo nuestro querido pastor Juanito Bonilla. Gloria a Bienvenido, Dios. mi pastor. Gloria a Dios. Vamos adelante, escuchemos la palabra, la enseñanza y que hoy esta noche nos da realmente las herramientas para poder cómo combatir, cómo luchar, cómo tratar con los hijos rebeldes. Gracias, mi pastor. Dios le bendiga y bienvenido. Adelante. Gloria a Dios. Bendiciones para todo el mundo. Gracias por estar conectado una vez más con nosotros. Vamos a estar hablando hoy un tema, entendiendo a los hijos rebeldes. Entendiendo. Eso es importante, entenderlo. Y como todo lo que hacemos aquí, lo respaldamos con la palabra de Dios. Isaías 31. Isaías 31. Voy a utilizar la Biblia de las Américas. Isaías 31 dice, ¡ay de los hijos rebeldes! Declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianzas, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Mira lo que dice, ¡ay de los hijos rebeldes! Hoy vamos a reflexionar a través de la palabra de Dios acerca de algo que afecta a nosotros los padres y a la familia. Hoy vamos a reflexionar acerca de los hijos rebeldes. Debemos como padres entender el porqué, la conducta rebelde de nuestros hijos, porque muestran esta conducta. ¿Por qué la muestran? Porque están usualmente en pie de lucha y llevarle la contraria a los padres. Estudios muestran una serie de razones, las cuales impulsan a nuestros hijos a comportarse de esa manera. Y hoy, muy humildemente, le voy a estar dando algunas. Vaya escribiéndola. Primera razón, el estilo de ser usted como papá y mamá. Apúntelo. El estilo de ser usted como papá y como mamá. Hemos hablado de enseñanzas anteriores que existen 5 estilos de padres, los cuales con cada uno nosotros los padres vamos a afectar de una forma positiva o negativa a nuestros hijos en sus vidas. Por ejemplo, padres autoritarios, padres demócratas, padres negligentes, padres permisivos, padres sobreprotectores. Hemos hablado de todos ellos y cada uno afecta positiva o negativamente la vida de nuestros hijos. Así que no es totalmente la culpa de nuestros hijos. Todas estas formas o estilos de padres de criar a sus hijos pueden detonar de una forma u otra la rebeldía o el comportamiento rebelde en nuestros hijos en un grado mayor o menor. Un estilo de padre autoritario, con una crianza severa, inflexible, o un padre permisivo o negligente, por ejemplo,
puede causar un comportamiento rebelde en sus hijos. Próxima razón, criterio propio. El criterio propio. El desarrollo del criterio propio en nuestros hijos durante la adolescencia, joven adultez, puede detonar en rebeldía. Podemos ver esto aún en hijos obedientes. Obedientes. Es importante estar visualizando todo esto. Próxima razón, el querer ser independientes. El querer crear su propio mundo puede ser un detonador de rebeldía en nuestros hijos. ¿Por qué? Recordemos que durante la niñez o desde que son bebecitos hasta que llegan a la adultez, usted, papá y mamá, abuelo y abuela, los ha ido dirigiendo, disciplinando, moldeando en sus vidas, enseñándoles qué hacer correcto, qué no hacer correcto. Pero cuando llegan a esa edad de la adolescencia, ellos lo que hacen es que rompen todo eso que usted le enseñó y empiezan a crear, ¿me entiende? Su carácter y su forma de ser. Un ejemplo de esto, a mí cuando era pequeño, mi papá de los Legos, que es un juguetito que tiene muchos colores, y usted lo pega y va creando caricaturas, avioncitos, autos, edificios, castillos, me creó un carrito bien bonito, en colores, y me fascinaba. Y luego que lo terminó me dijo, ahora, y lo rompió, o sea, lo desbarató, lo despegó, te toca a ti hacerlo. Así son nuestros hijos adolescentes. Todo lo que usted enseñó lo van a reevaluar, van a utilizar cosas y otras no. Entonces, hay que estar pendiente en ese momento. El querer ser independiente, el querer crear su propio mundo puede ser un detonador de rebeldía en sus hijos. Pero todos hemos pasado por eso. El crear nuestro propio mundo. Por tal razón, muchos de nosotros no se recuerdan, pero pasamos por eso. Y hay que comprenderlo. Próxima razón. Tener propia identidad. Los hijos adolescentes, jóvenes adultos, están en busca de su propia identidad, a quién parecerse. Y si usted, papá, no ha trabajado en esa identidad y van a ir a buscar a otra persona o grupos de personas a quien parecerse y que los acepte. Es importante que nosotros, desde pequeños, estemos pendientes de enseñar a nuestros hijos a qué, a que tienen una identidad ya. Ellos fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y como tal, tenemos ¿qué? Que inculcar eso y reforzar eso. Ellos no se tienen que parecer a Shakira, ni a Madonna, ni a Messi. No, no, no. Ellos tienen su propia identidad. Fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Próxima razón. Debemos mencionar que hay hijos rebeldes de nacimiento. Los mismos tienen una personalidad voluntariosa. Está como parte de su ADN. Su temperamento es diferente. Son esos hijos que te ponen a prueba, papá, y te llevan hasta donde, ver hasta donde tú aguantas. Son aquellos que quieren controlarte y se resisten a todo lo que venga de autoridad, aun cuando les pegue. ¿Han visto niños así que le dicen al papá, pégame, pégame, a mí no me duele, dame más duro? Los retan. ¿Me hago entender? Son como el pitufo gruñón. Todo les molesta, todo lo cuestionan. Este estilo de hijos son brillantes,
Son inteligentes porque saben controlar todo a su alrededor. Son como aspiradoras, las cuales te chupan, te drenan todas tus energías. Y hay que comprenderlos. Hay que tener paciencia. Hay que pedir sabiduría. Mira lo que dice Proverbios 22:6. Y lo hemos oído mil veces. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Como padres, debemos pedirle a Dios todos los días que nos llene de sabiduría divina, de su sabiduría, para poder lidiar y guiar a nuestros hijos. ¿Hacia quién? Hacia el camino correcto. ¿Cuál es ese camino? Dios. Ser temerosos de Dios, conocer su palabra, seguirlo, servirle. Debemos pedirle a Dios la paciencia necesaria para poder civilizar, moldear, discipular, disciplinar a nuestros hijos en su palabra y mostrarles el camino correcto. Como padres cristianos, debemos ayudar a nuestros hijos a aprender a amar a Dios. Aprender a amar a Dios. A obedecer a Dios y a sus padres. Porque si los hijos no aprenden a obedecer a sus padres, que lo ven todos los días, ¿cómo van a obedecer a un Dios que no ven? ¿Me hago entender? Por eso necesitamos paciencia, necesitamos perseverancia, necesitamos sabiduría. Por eso, el civilizar, moldear, disciplinar, discipular, desde que son pequeños, es parte vital para la vida futura de nuestros hijos. Muchos se concentran, papá, desde pequeño en otras cosas. Pero ¿qué sucede? Llegan a la adolescencia y tienen un hijo perfectamente rebelde, ya un árbol doblado, que es más difícil. No imposible, porque para Dios nada es imposible, pero es más difícil. Dedíquese a sus hijos desde que nacen hasta que se vayan de su casa. Dele las herramientas necesarias. Disipúlelo correctamente. Hable de la palabra de Dios. Llénelos. La palabra de Dios los llena a ellos de valores y de tomas de buenas decisiones, según la palabra. Próxima razón. Otro punto que puede detonar la rebeldía en nuestros hijos, y es uno donde muchos fallamos, es ser ejemplos y testimonio vivo de lo que le enseñamos en sus vidas a nuestros hijos. Ejemplo. Muchas veces los obligamos a hacer cosas desde pequeños. Y cuando ellos llegan a la adolescencia y empiezan a razonar, a reflexionar, ven que papá y mamá no hacen o son testimonio vivo de lo que le obligan a hacer a él o a ella. Un joven adolescente, joven adulto puede detonar en rebeldía si se da cuenta que lo que le han enseñado u obligado a hacer a ellos, sus papás no lo practican, no son ejemplos vivos. ¿Me hago entender? El padre que hace esto pierde la admiración, la credibilidad y el respeto de sus hijos. Si para ti, papá y mamá, no es importante ir a la iglesia, ¿por qué lo obligas? En algún momento ellos van a decir, si para ustedes no es importante, ¿por qué para mí tiene que ser importante? Porque no dan el ejemplo vivo. Es cuando se rebelan contra esa autoridad la cual predica la moral en paños menores.
La rebeldía no es otra cosa que volver a hacer la guerra a aquel civilizador que en un momento dado de la niñez los limitó de hacer ciertas cosas para hacer lo que el civilizador decía. Por eso se rebelan. ¿Quién es el civilizador? Papá, mamá y los abuelos. Por eso es importante nuestro testimonio, cómo vivimos, cuál es nuestro carácter, qué practicamos, qué enseñamos, cómo nos comportamos. ¿Me hago entender? Si papá y mamá quieren ser sus hijos, que sus hijos vengan a los caminos de Dios, porque es el camino que es bueno, papá y mamá deben mostrar y dar ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor sacrificial, ese amor visible que Dios nos da. Tenemos que hacerlo a través de ellos hacia sus hijos, a través de nosotros hacia nuestros hijos. Papá y mamá debemos ser ejemplo del verdadero cristiano para nuestros hijos. Eso es importante, importantísimo. Muchas veces venimos tarde a los caminos de nuestro Padre Celestial. Ya los hijos son adolescentes y queremos evangelizarlos con el garrote arriba, con el látigo arriba. Tú eres un hijo del diablo. Yo no sé qué voy a hacer contigo. Te vas a quemar en el infierno, que tú te pasas haciendo esto y lo otro. Se nos olvida que Jesús y Dios no es de esa forma. Jamás vimos a Jesús ni con la chancleta ni con el cinto, dándole a los apóstoles. Los enseñaban con amor y por amor. Lo llamaban el maestro. ¿Tus hijos te ven como un maestro? ¿Te ven como un ejemplo? ¿Te escuchan? ¿Te siguen? ¿Replican lo que tú haces correctamente? Solo entonces esos hijos vendrán por convicción a los pies de Cristo, donde encontrarán amor, encontrarán paz, entendimiento, consuelo, gozo y su verdadera identidad a ser hijos de Dios. Porque el testimonio de nosotros los padres, la forma de vivir sus padres, lo muestran, lo practican a diario en su forma de vivir. Pero si te ven llegando a las 3 de la mañana, borracho, con olor a otra, si le gritas a tu esposa, le falta el respeto, o le gritas a tu esposo y le falta el respeto, abusas de tu autoridad. Esa no es la forma. Y lo malo, que es lo que ellos están viendo, y cuando tengan su familia, van a ser igualitos. Pero si papá y mamá en la iglesia son una cosa y en casa son otra cosa, se van a confundir. Tú no puedes ser de bendición para unos y de mal ejemplo o de maldición para otros. Cuando papá y mamá son de bendición para los de la iglesia y en su casa son un desastre, eso es donde detona la rebeldía en sus hijos. Y ya no quieren venir a la iglesia porque te oyen hablando cuando sales del culto. El mensaje del pastor estuvo flojo hoy. No me gustó. Ese grupo de alabanza no tiene unción ninguna. ¿Viste a fulanita? Bla, 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 bla. Y tus hijos atrás escuchando, hablando de las cosas de Dios. Así que no toda la culpa es de nuestros hijos.
Debemos entenderlo. Papá y mamá contribuyen en parte a ese comportamiento. Otro ejemplo, un padre o una madre alejado de las cosas de Dios no tendrá autoridad para convencer a sus hijos a hacerlo. Cuando el padre viene a los pies de Cristo y se somete a la voluntad de Dios y se deja transformar, puede hablar o pedir a sus hijos obediencia. Pero yo he visto muchos matrimonios. Mi esposo vino a los pies de Cristo, aceptó a Jesucristo en su corazón, se bautizó, pastor, pero sigue en las mismas andanzas. Ahí no hubo entrega de corazón. No se dejó moldear ni transformar. No hay una nueva criatura porque quiere seguir viviendo en el mundo. Debemos como padres desde pequeño que Dios está en control, enseñárselo a nuestros hijos. Dios está en control. Que como padres son obedientes a Dios, entonces como hijos ellos deben obedecerle como padres en la tierra. Si nos ven obedientes a nosotros los padres, a las cosas de Dios, ellos también lo van a copiar, lo van a aprender. Explicarle el orden divino. Si la obediencia en sus hijos nos enseña desde pequeño, el futuro de nuestros hijos estará lleno de problemas y conflictos. No solo contra ustedes padres, sino contra toda imagen de autoridad, maestros, policías, jueces, la sociedad. Romanos 13, del 1 al 7. Romanos 7, perdón, 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Estoy viendo una novela de Moisés, donde el pueblo de Dios estuvo esclavo por muchísimos años. Y solo un poco de ellos entendían el por qué estaban sufriendo tanto. Porque se habían olvidado de Dios. Estaban adorando dioses egipcios. Estaban olvidando el pedirle a Dios, el orar, el hablar de Él. Por eso es que tuvieron como esclavos. Hasta que el pueblo no se humilló, entonces fue que Dios actuó. De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. A veces vemos gobiernos que no nos gustan, gobiernos corruptos, pero ¿quién votó por ellos? ¿Quién los puso ahí? Dios, no, los que votaron por ellos. No te quejes, no te quejes. Ven, hermanos, como a través de la palabra de Dios nos da la herramienta para disipular a los hijos rebeldes. Todo comportamiento tiene sus consecuencias. Toda decisión buena o mala tiene consecuencias buenas o malas. Eso hay que explicárselo a nuestros hijos. Pero si papá y mamá esperan a los 12 años para disipular a sus hijos, no va a ser tarea fácil. No es imposible, pero será más duro el camino para nosotros los padres el hacerlo. Si no le has enseñado con manzanitas estas cosas,
desde temprano a tus hijos para que las entienda y asimile, luego va a ser más difícil. Vas a tener más barreras. Los hijos van a tener otras influencias. En no hacer las cosas según la palabra de Dios, hay que explicarles a nuestros hijos que no es negociable. Aquí se toma la palabra de Dios para todo, para toda decisión, para cualquier propósito, objetivo, meta, decisiones. Dios es primero. Porque sabemos que tendremos conflictos en nuestras vidas si no lo hacemos. Explíqueselo a sus hijos. Como padres sabios, debemos permitir que ellos den su opinión en ciertos momentos, dentro de lo razonable. Puedes preguntarle, ¿dónde te gustaría que fuéramos de vacaciones? ¿A qué hora te gustaría ir al culto? Y vamos todos juntos. ¿Qué te gustaría comer hoy? ¿Cómo te gustaría organizar tu cuarto? ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque como padres democráticos debemos ser flexibles y escuchar la opinión de nuestros hijos para ver qué hay en el corazón y en su mente y en sus sentimientos. No todo el tiempo podemos ser padres autoritarios, porque ni usted lo aguantaría. Debemos utilizar la sabiduría divina con nuestros hijos, pero no llegar a ser padres permisivos, negligentes ni sobreprotectores. Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Si provocas a ira a tus hijos rebeldes, habrás cortado toda comunicación con ellos. Si agredes verbal o físicamente a un hijo rebelde, él te puede llegar a odiar. He visto muchos casos. ¿Cómo entonces le llegamos? Con oración, con paciencia, con amor ágape, el buen ejemplo, estableciendo límites temprano. Mostrar tu autoridad divina con amor y por amor. Establecer reglas claras y sencillas. El no perder la paciencia, el no gritar. Usa la sabiduría divina. El no forzar tu posición, sino explicar el porqué. El compartir el mundo de nuestros hijos. El ser parte de sus actividades. El compartir con sus amistades para conocerlas. El escuchar sus inquietudes, su opinión, sus gustos, sus pensamientos locos. Hay que ser paciente para tu tranquilidad y consuelo. Los estudios muestran que los hijos rebeldes, bien educados, con frecuencia crecen para alcanzar grandes logros y ser adultos exitosos. Muchos niños rebeldes se han convertido en cristianos audaces y comprometidos, los cuales usan su talento para servir a Dios, a quien han llegado a amar y respetar a través de la paciencia y diligencia de sus padres. Recuerda, papá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como decimos en Puerto Rico, dale que tú puedes. Hora de las preguntas, hora de compartir. Levante su manita o prenda su micrófono. Gloria a Dios.
Mi querido pastor, gracias por esa enseñanza espectacular. Solo quisiera hacer una pregunta de reflexión. Y quisiera que sí, algunos hermanitos me contesten a esta pregunta. La pregunta es, ¿qué piensan ustedes de los padres que dicen, aquí se hace lo que yo mando? Discutamos un poco eso. ¿Qué piensa usted? ¿Está bien? ¿Está más o menos? ¿Es que esa es la autoridad del padre? Quisiera que analicemos. ¿Puede alguien agregar qué piensa usted de esto? Tal vez no oyeron la pregunta. Hay muchos padres que dicen a sus hijos, aquí se hace lo que yo mando. Y si no te gusta, te me vas de la casa. ¿Qué tipo de padre es? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Más o menos? A ver, voy a preguntar porque hoy están sin ganas de hablar. A ver, Mayrita, ¿qué piensa? El micrófono. Gracias. Estoy también aquí con mi nena. Bueno, en ese punto recuerdo las palabras de mi padre, porque mi padre me decía eso. O sea, aquí se hace lo que yo diga y nosotros teníamos que obedecer. Ahora eso estamos tratando nosotros también de hacer con nuestros hijos y tenemos muchos inconvenientes porque la educación que teníamos antes no es la misma que tenemos ahora y más aún nosotros que conocemos al Señor. Muy bien. Mi pastor podría ayudarnos a Bien, comprender esto. como siempre he dicho, el 90% de cómo eran nuestros padres con nosotros, nosotros vamos a hacer con nuestros hijos. El 90%. Su papá era un papá autoritario, inflexible. Lo que él decía no se discutía y hasta ahí llegó. La opinión de sus hijos, lo que sentían en su corazón, en su mente, no le importaba. Era lo que él decía, bueno o malo. Por tal razón, ustedes imitan lo mismo porque fue lo que aprendieron en ese tiempo. Pero de ser papás autoritarios, deben convertirse paso a paso en papás demócratas, que tienen un cierto de flexibilidad, que escuchan a sus hijos, que valoran lo que ellos piensan, lo que tienen en su corazón, que analizan una situación antes de tomar una decisión, que disipulan y disciplinan con amor y por amor, y que se toman el tiempo para explicar, sentarlos y explicarle, mira mi amor, lo que tú hiciste no es correcto por esto y por esto. En la palabra de Dios dice esto. Y además de eso, no es correcto, no fuiste una persona que compartió con esa persona correctamente. No fuiste una persona empática. Tu comportamiento no fue correcto. Y tú sabes que todo comportamiento tiene consecuencias buenas y malas. Por tal razón, ahora que tú entiendes el por qué, vas a recibir una corrección, no castigo, corrección. Y esa corrección va a ser esto, esto o esto. ¿Me hago entender?
Así el niño o la niña razona y la próxima vez que se encuentre en una situación como esa, va a decir, espérate, ya yo pasé por esto y me tocó 2 semanas sin celular. ¿Eh? Yo voy a hacer lo correcto. Eso se llama autodisciplina, porque los padres no vamos a estar con ellos toda la vida. Y al no estar toda la vida, tenemos que darle las herramientas, disipularlos, moldearlos, disciplinarlos para que ellos tomen decisiones sabias basadas en valores y la palabra de Dios. Ese es mi consejo. Ya los hijos de hoy ven eso como que tengo que hacer lo que tú dices. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están metidos en las redes sociales. Sus amigos se comportan de otra forma, tienen otras presiones, tienen grupos que los respaldan. Tenemos que ser muy sabios y mantener los hijos del lado correcto de las cosas de Dios. Espero haber compartido ese conocimiento con usted. ¿Alguien más? Andreita, Sí, Pastor Huguito, buenas noches. ¿qué piensa? O sea, yo lo que pienso es que lo que usted decía, ¿no? En parte, sí hay que dejarles claro quién es la autoridad en la casa, pero de una manera correcta, o sea, indicándoles que no es que se hace lo que yo digo, sino que se hace lo que el Señor manda, lo que dice su palabra, lo que Él nos enseña. Y a eso tratamos de sujetarnos todos, tanto nosotros como padres, creyentes, ¿no? Obviamente, y hacia allá también se les quiere llevar a los hijos. Entonces, sí hay que, de alguna manera, obviamente, no ser autoritarios, pero sí dejar claro quién es la autoridad, pero sobre qué autoridad superior estamos también nosotros poniendo las reglas, poniendo las normas en la casa. Eso opino yo, Pastor Huguito. Ya. Recordemos que está Dios, Jesús, el padre líder de familia, líder espiritual, la madre ayuda idónea y los hijos. ¿Me hago entender? Y ese orden hay que explicarlo y se debe respetar. Cuando se rompe ese orden, ahí empiezan los problemas y lo estamos viendo hoy en día. ¿Alguien más? Mi pastor, ¿cómo enfrentar a cuando un hijo dice, tú no me digas nada, no me molestes, es mi vida y yo he de hacer mi vida lo que me da la gana? Hay que decirle, mi amor, te entiendo, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Enséñale el buen camino y aun cuando fueren viejos, no se apartarán de él. Yo como tu padre o madre, tengo que estar pendiente de ti, porque tú estás comenzando a vivir. Tal vez yo no había estudiado mucho, pero me gradué de la universidad de la vida y no todo el mundo se gradúa de eso. Si tú quieres hacer tu voluntad, te digo una cosa, estas son las reglas de casa y te las voy a explicar de nuevo. Y esas reglas hay que cumplirlas porque yo tengo autoridad divina, porque tú eres mi responsabilidad ante Dios y ante la sociedad. Cuando tú tengas tu casa, cuando tú te mantengas, cuando te pagues el celular, cuando compres tu comida, tu ropa, pagues tu casa, ¿ah? Cuando te mantengas y a tu familia, tú pondrás las reglas allá. Pero mientras tanto, amor mío, estas son las reglas de vivir aquí.
Si te quieres ir al mundo, ¿me entiendes? E irte de la casa, ese va a ser tu problema y tu decisión y verás que las cosas no te van a ir bien. Porque vas a soltar a unos padres que te aman, a unos padres que te dirigen, a unos padres que te dan la palabra de Dios y quieren lo mejor para ti y darte el buen consejo. Y crear de ti una criatura que sea temerosa de Dios, amando a Dios, sirviéndole a Dios. Tú decides. Allá afuera está el maligno y las cosas del mundo que te van a llevar a la muerte y al pecado. Aquí en tu casa, nosotros, con la ayuda de Dios, te protegemos y te guiamos sabiamente. ¿Ya? ¿Alguien más? Buenas noches, pastores, en especial. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, adelante. Muy buenas noches, pastor. Quería hacerle una pregunta. Yo soy una madre que tengo 3 hijas y fui una niña que no sentí lo que era la niñez ni la juventud. Me casé, desde que tuve uso de, perdón, desde que tuve uso de razón empecé a trabajar. Y antes, nuestros padres era solamente con el cabestro y a palo nos enseñaban las cosas. Y yo soy una de ellas que yo aprendí de mis padres, pero no quiero yo echar la culpa ya a mis padres, lo que yo he aprendido. Pero yo como madre, ahora que son mis hijas mayores de edad, mucho, ya la última tiene 38 años, les veo que a veces cometen errores a una de ellas y me contestó: mamá, usted ya no se meta en mi vida, yo ya tengo mis 45 años, yo ya no soy una niña. Así es que le ruego de un favor que tome usted mi distancia y su distancia, y usted en su casa puede hacer lo que usted quiera. A mí yo no necesito sus consejos porque yo sé lo que hago bien o hago el mal. Entonces, la verdad que me sorprendí porque yo creí que eran todavía mis niñas, ¿no? Pero ya este caso ya son personas maduras y la verdad que me he sentido bastante confundida de que no puedo darles un consejo porque a la edad que ellas tienen se molestan. Entonces, claro, le pido mucho a Dios que Dios me dé sabiduría, me dé entendimiento. Y lo que yo he hecho es que mis hijas se alejen, porque dice mamá solo dándonos consejos, mamá solo viendo nuestras debilidades, viendo ella lo que fallamos. Entonces es preferible no vayamos a la casa de mi madre, porque en mi casa en la casa de ella quiere solo estarnos aconsejando, solo dándonos, reprendiéndonos como que fuéramos niñas. Entonces yo como madre digo, no sé si ya llegó la época o la etapa donde yo tenga que solo mirar y no puedo tomar ninguna decisión, ¿no? Bien, excelente. Primero que nada, el ser papá y mamá no tiene fecha de caducidad. Lo he dicho aquí, mi papá falleció hace 2 años, a los 100 años, y mi mamá hace un año a los 94. A los 100 y 94 seguían siendo papá. Estaban pendientes de mí. Este es el nene, aún con las caras que tengo, y me aconsejaban. Lo que usted tiene que hacer es, y ahí donde veo el error,
que cuando ellas están con ustedes, solamente saca a relucir lo malo, lo negativo. ¿Me hago entender? Y en vez de Sí. convertirse en un tiempo agradable en familia, de poder compartir, se convierte en algo negativo. Porque a nadie le gusta que estén todo el tiempo machacándole lo malo. Usted déle buen consejo. Mi amor, yo te aconsejo esto, tú haces lo que tú quieras. Yo siempre voy a estar aquí para aconsejar. Y no rezarte lo malo, rezarte lo bueno. Y verá cómo ellas van a empezar a buscarla y a compartir más. ¿Me hago entender? Sí, Cuando ya... pastor, muchas gracias. Tiene usted mucha razón. Sí, tiene razón. Yo siempre estoy tratando de darles consejos a mujeres que ya pasan de 40 años. No me piden consejos, pero yo pienso que soy la mamá que tengo que dar consejos. Muchas gracias, pastor. Lo voy a poner en práctica. Y usted verá que va a ser totalmente diferente la experiencia de ellas con usted. Muchas gracias, pastor. Bien, ¿alguien más? Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermano. Una consulta. Eh, ¿Cuándo se puede utilizar la vara? ¿O y hasta cuándo? Porque en la Biblia dice también, utilicemos la vara. Bien, la famosa vara. Ayer estaba el lunes estaba con otra enseñanza y salió lo de la vara nuevamente. Tengo personas en talleres y conferencias que me preguntan, pastor, en la Biblia dice cuántos varazos le puedo dar a mis hijos. 10, 15, 20, 40, dígame. Y yo los miro y le digo, o te mando primero o que venga Jesucristo a buscarte. ¿Me hago entender? A la edad que tenemos nosotros, siendo las personas maduras, vivido más que nuestros hijos, tenemos que utilizar la sabiduría de Dios. Reconozco que es más fácil sacar la mano, el puño, la correa, la chancla, lo que tengamos y caerle arriba a nuestros hijos. Es más fácil. Y hacerlos llorar y hacerlos sufrir. Pero te tomaste el tiempo, luego que les azotaste, luego que abusaste de un niño tal vez de 5 o 7 años, que lo marcaste con la correa, de sentarlo y explicarle el por qué lo estás disciplinando de esa forma, no. Te disfrutas el pegarle, el sacar esa frustración y esa ira dentro de ti y repartirla contra él. Eso no es el papá. Papá es el que ven para acá, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Esto fue lo que pasó y darle razones para que aprenda. Se llama discipular, moldear, disciplinar con amor y por amor. La vara es un sustento donde aguantarte. ¿Me hago entender? Una nalgadita no es nada, pero he visto padres que han matado a sus hijos sacando ese coraje y esa frustración. Jesús nunca lo viste ni con la chancla, ni con el cinto, cayéndole arriba a los apóstoles. Y no eran fáciles, empezando por Pedro. ¿Me hago entender? ¿Quién es la persona madura? Papá y mamá, o los abuelos. ¿Quién está empezando a vivir? Nuestros hijos. Hay que sacar tiempo, no buscar la ruta fácil y meterle la bofetada y frente a todo el mundo o en el shopping center. ¿Me hago entender?
Hay que ser sabios y utilizar la sabiduría para educar a nuestros hijos, no abusar físicamente de nuestros hijos. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, pastor, gracias. Bien. ¿Alguien más? Hermana Anita, puede quitarle el micrófono, quiere usted hablar, pero no se le escucha. Ya. Ay, ya, pastor, digo, cuando nuestros hijos se ponen rebeldes y nosotros o sea, le queremos hablar de Dios y ellos nos dicen, ay, mami, tú ya vas a empezar otra vez de nuevo. ¿Y cómo ahí, cómo actuar uno? Bien, muy buen planteamiento. El hablarle de Dios a nuestros hijos, primero es con nuestro ejemplo enseñarles el amor ágape de Dios a través de nosotros hacia ellos. La bondad, la misericordia, la paciencia, la palabra, pero no quieras evangelizarlo 24 horas al día. ¿Me hago entender? Es cuestión de buscar el momento. Tal vez te pones a orar y ellos te están escuchando. Y te escuchan, Padre amado, cuídame y protégeme a fulano o a fulana, mis hijos. Bendícelos, Señor Padre Celestial. Llénalos de salud. Hazlos exitosos. ¿Qué hacen ellos? Escuchando. ¿Qué están escuchando? Mami está orando por mí. ¿Me hago entender? Sí, amén. Pero hoy en día quieren evangelizar con el garrote a los hijos y así no van para ningún lado. Totalmente erróneo. Hay que evangelizarlos con el testimonio de papá y mamá, del amor de Cristo y nuestro Padre Celestial hacia ellos. Y luego, poquito a poquito, ¿ah? Hablarles de la palabra de Dios. No darle un sermón, Poniendo, hermano, pues, aquí, pues. poquito a poquito. ¿Ok? Gracias, pastor. Que se Amén. enamoren de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Buenas noches a todos. Adelante. Pastor, yo quiero agregar un poco. Eh, cuidar a los... No. Pastor, ser responsable hacia, hacia los pequeños, hacia el hijo y a la hija, o sea, ha sido una responsabilidad bien grande, ha sido. Porque me he dado cuenta que darle mantenimiento a los pequeños es un esfuerzo. Porque, o sea, me he dado cuenta también eso de la mujer que ha sido un esfuerzo grande, pues que le cuida a los hijos. Me doy cuenta desde que mi amada esposa ha ido a trabajar, entonces he tenido que así cuidar a mi hija y a mi hijo. Entonces, también ellos han sabido coger también el ejemplo de un papá, porque me doy cuenta de mi hija y mi hijo. Y, o sea, el papá tiene que ser, o sea, ser ejemplo en la familia, ser cabeza del hogar, ser una guía para el hijo y para los pequeños, porque ellos van creciendo y van cogiendo ese ejemplo de un padre, lo que le va enseñándole, lo que uno le enseña cuando son pequeñitos. Y entonces eso es lo que yo me doy cuenta. Mi hijo, el pequeño, tiene 2 añitos, entonces él cuando le manda así a pelar las papitas, él me hace caso y se va a pelar. Entonces cuando un papá también es cariñoso, también ha sabido coger cariño
o sea, el hijo y la hija. Entonces, eso es lo que me da cuenta, pastor, hacia mí. Importante porque usted es la figura paterna, importantísima en sus hijos, tanto para él como para ella. ¿Me hago entender? Le felicito. Gracias. Cuando vaya a pelar las papitas, tú tienes que pelar con alegría, cantando. Decir, ve, el viejito ha sabido pelar papas, yo le voy a ayudar. Ah, Bien, bien. ¿alguien más? Bueno, ya no quieren hablar mis hermanos. Mi Martita querida, ahí tiene la pregunta. El micrófono, mi hermana Martita. Quítele el micrófono. No, no. Ya, no ya, puede. ya, pastorcito. Ya. Ahí está. ¿Cuál No, es yo su- quería decirle que estaba muy buena la enseñanza. En verdad, a veces cometemos muchos errores que salen palabras de nuestra boca que no edifican. Pues no, yo no tengo niños pequeños, pero tengo a mis nietos, eh, que estaba muy buena la enseñanza, cómo debemos actuar, o sea, como abuelos también. Eh, yo paso con Briana y pues esta enseñanza me ha servido de mucho. Muchas gracias, Pastor Juanito Bonilla, y gracias también, Pastor Rubito. Gloria a Dios, gracias. Gracias por esas palabras. Bueno, vamos para la La foto. foto. Eso. Prendan. Pero con alegría, mismo. Mi Víctor no asoma, mi Víctor no quiere dar la cara, mi Víctor. Ahí está Isabelita, qué linda. Hola, hola Dayanita, ¿cómo está Argentina? ¿Sí? Sí, ¿Estás bien? estoy bien. Que Dios te siga bendiciendo y prosperando, mi hijita. Sigue adelante, recuerda que eres una hija de Dios. No te acobardes ante nada. Dale hasta terminar, ¿no? Sí, pastor, muchas gracias por su palabra. Usted también cuídese Amén. por allá. Michelle Pachacama. Hola, mi amada. Bendiciones. Bienvenida. Prendan su cámara sin miedo. Qué lindo. ¿Qué más? Prendan sus cámaras. Bueno, ya no quieren salir en la televisión ni en la prensa. Vamos, mi amado pastor, con los que estamos. Ahí Bien. está Brandon. Hola, mi Brandon. Bendiciones. Aprendiste, hijito, que hay que quitar la rebeldía del corazón. Ahora vaya a darle besitos a la mamita, al papito, a los Bien. hermanitos. Ahí está mi hermano Freddy. Qué Vamos con la bendición. foto Hola, entonces. Michael. Michael. Pachacaman. Pastor Juanito, buenas noches. Le voy a hacer una preguntita. Adelante. Mira, yo tengo mi hijo mayor que tiene 21 años y le quería preguntarle, por ejemplo, a veces hay días que nos estamos escuchando aquí música así alabanzas o de adoración y él en su cuarto, ¡boom!, alza el volumen de su música, ¡boom, boom! Entonces ahí digo, o sea, ¿cómo ahí actúa este pastor? ¿Apago lo mío o voy? Digo, a veces yo he dicho, ya, David, apague esa música. Dice, ay, es que este está mi cuarto, no puedes entrar a mi cuarto. Entonces, en ese, cómo podemos actuar ahí, pastor Juanito? Bueno, entrar a su cuarto sí puede. ¿Me hago entender? Porque ese cuarto es la casa. Usted y su esposo dominan y son dueños de esa casa. Así que puede entrar, porque él no tiene nada que esconder. Es decirle, mi amor, yo sé que te gusta ese tipo de música y a mí me gusta otro tipo de música. Si tú puedes bajarle un poquito el volumen y yo le bajo el mío, los dos podemos escuchar
nuestra música. ¿Me hago entender? Eso se llama cortesía y empatía. Bájalo un poquito para yo poder escuchar la mía, mis alabanzas, y tú escucha la tuya. ¿Ok? Nada más. Amén. Amén. Bueno, venga a hacer la foto. ¿Ya se tomó? Gracias, pastor. Denle, Gracias. mi pastor me cogió serio. Ah, A ver, mi pastor, ve, ahí está Andreita. ¿Ya? viene, viene. Vamos de nuevo. Bien, una fotito más para que salgan guapos mis hermanas. Eso, hola Erika, uy, mi precioso, hermoso, ahí está mi bebé, mi amor. Qué lindo que está mi bebecito. Listo, mi pastor. Mi pastor, ya Ya se fue está. mi... Muy bien. Eso. Gracias, pastor. Muy Dios le bien. bendiga. Voy a pedir que nos despida Dayanita Ayo en oración. Despídenos, mija. Señor Jesús, en esta noche te doy gracias, bendita Padre amado, por nos haces conocer los hijos rebeldes y cómo tenemos. Gracias, papá. Danos esta bendición, papá. Poquito más duro porque no se te escucha, mijita. Pégale bien. Ahí me escuchan. Ahí. Ya. Señor Padre Celestial, gracias por darnos esta noche, papá, por tenernos aquí reunidos virtualmente y por un nuevo aprendizaje, Señor. Nosotros también como hijos, entender a nuestros padres y nuestros padres que puedan comprendernos y tener una unión padre-hijo, Señor. Te agradecemos por los pastores que están aquí, que tú les das dirección, Señor, y tú hablas a través de ellos para que nosotros podamos entender tu palabra, papá. Te agradecemos por los que están aquí, por los que no pudieron entrar también en la reunión, que puedan estar bien. Bendice sus familias, bendícenos a nosotros también, Señor. Sabes los problemas y las necesidades que tenemos, Señor. Gracias por ser un padre detallista con cada uno de nosotros, papá. Cuídanos y bendícenos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decimos amén.